Italianismo hispanófobo en América del Sur. ¿Se utilizan a veces los orígenes italianos para insultar el legado español? ¿Esto es culpa de los italianos? ¿Estamos exagerando quizá haciendo siquiera estas preguntas? Bueno, de todo ello y un poco más, por nuestra experiencia propia en nuestros años en Sudamérica, hablamos con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. La semana pasada estuvimos peleándonos con lo de la leyenda rosa. Emilio, ahora tocamos un tema nuevamente polémico. A ver cómo sale esto, ¿no? Así es, Antonio. Bueno, antes que nada, muchas gracias por una vez más invitarme a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, o sea, es un tema que aquellos que hemos vivido en Sudamérica, pues lo tenemos muy presente, ¿no? Que hay mucha comunidad italiana que a veces tiene como un cierto pique, ¿no? Con la española, y suele haber discusiones de toda clase, ¿no? Desde lo futbolístico, que es algo normal, hasta la gastronomía, etcétera. Siempre hay ese pique entre las dos comunidades, y a veces es llamativo porque aquí en Europa, o sea, no hay ese pique entre italianos y españoles. Más bien siempre se han apoyado y siempre hay una admiración mutua, ¿no? Tanto de españoles e italianos de una parte a la otra. No, yo te puedo decir, bueno, yo estuve en Italia una vez en mi vida, que apenas llegó una semana, porque hay que decir que estoy haciendo mi primer programa como cuarentón. Ya oficialmente ayer entré en la crisis de los 40 y yo cuando fui a Italia Felicidades. tenía, gracias, tenía 26, 27 años y en Roma, o no salí de Roma, y la verdad que yo no noté ninguna animadversión porque yo fuera español. Al contrario, o sea, al contrario, tú entras allí en un restaurante o entras en cualquier lado, dices que eres español, la gente se comporta contigo súper amigable. Incluso si te encuentras con alguien del sur, qué sé yo, de Nápoles, de Sicilia, de la Calabria, todo el mundo te dice, ah, nosotros fuimos parte de la Corona de Aragón. O sea, es algo que está mucho más presente allí. Mira, tú le hablas a cualquier español de que de Roma para abajo fue parte de Aragón, bueno, y de la monarquía hispánica en general. Durante siglos, ¿No? la mayoría de la Y gente, el norte también, sí, claro, en Milán. Con Milán, claro. Y luego en la época borbónica, la alianza tan fuerte que hubo con Parma, por ejemplo. Pero que tú, Emilio, eso la gente aquí no lo tiene presente. Yo me he dado cuenta, tanto en mi viaje que hice a Italia, como el montonazo de compañeros que tuve italianos en la universidad, porque con esto de los Erasmus, muchos italianos vienen a estudiar a España. Y luego me tocó trabajar en Sevilla una época de comercial y traductor que tuve también con varias compañeras italianas. Y yo no he notado nunca ni más versión, ni he notado al revés. He notado, de hecho, además, una afinidad cultural como no la hay, por ejemplo, con un finlandés o con un búlgaro, con todo mi respeto, que Finlandia y Bulgaria, no estoy hablando en contra de estos países, me refiero. Y tengo una anécdota que recuerdo una vez, teníamos una reunión de trabajo y estaban las compañeras italianas, nosotros que éramos españoles, ¿no? Y había tres compañeras de Estados Unidos. Empezamos a elevar el tono de voz, pero sin pelear. Tú sabes, cuando nos arrancamos empezamos, y las norteamericanas estaban las tres como asustadas, como diciendo, Dios mío, o sea que son reacciones eso de tú entrar en un bar, en una cafetería, y está todo el mundo hablando, habla mucho O con como el gente. vídeo que subiste en estos días de un inglés que estaba en un bar y entró una señora diciendo Miguel y se En asustó. Cádiz. Pero pues, mira, es muy oportuno que digas eso porque ese vídeo pasó en Cádiz y hay que recordar que Cádiz y Sevilla son ciudades que tuvieron durante siglos, recibieron muchísima inmigración italiana. Muchas veces esto se asocia al Imperio Romano. Sí es verdad que Julio César, sabemos, que asentó mucha población civil procedente de la península itálica en la época romana, pero yo te estoy hablando desde la Edad Media y por supuesto a partir del descubrimiento de América, la Casa de la Contratación, etcétera. En Cádiz, por ejemplo, hubo dos cofradías de genoveses. Alguna vez que hemos paseado por Sevilla, no te lo he referido, por ejemplo, la calle Placentines de Sevilla, que es referente a gente que vino de Piacenza, lo que fue la lonja de los genoveses, la calle Génova. A ver, para que la gente lo entienda, Sevilla, Cádiz, por el mundo del flamenco, no sé qué, se asocia mucho al exotismo siempre, al exotismo morisco, ¿no? Pues los italianos en esta parte de Andalucía fueron mucho más numerosos e influyentes. Esa imagen
digamos, vamos a decirlo, flamenca, no sé si decirlo así, el flamenco en verdad es un fenómeno mucho más reciente. Pero de las minorías que poblaban la ciudad de Sevilla, aunque a mí no me gusta mucho ese término porque tú sabes que se Sí, pero manipula, para que se entienda mejor. los italianos fueron notables durante siglos y eso no está en el imaginario colectivo. No, me imagino que el romanticismo en el siglo XIX no lo pudo utilizar como un hecho diferencial exótico y por eso se olvidó. A día de hoy, por ejemplo, en Sevilla, cosa que a mí me parece muy bien, se está recuperando la memoria de los negros que durante siglos estuvieron en la ciudad. Sin embargo, los italianos es una cosa que, por eso te digo que muchas veces la presencia española está mucho más presente en Italia que en la misma España. Pero, sin embargo, en Sudamérica esto no es así. Yo no sé cómo será, me he centrado en el sur, porque yo no sé cómo será en México, que es el norte, o no sé cómo será en Centroamérica, pero por lo menos en el sur. Yo creí que era algo que de repente solo pasaba en Argentina, Emilio, que como hubo tanta No, inmigración no, en italiana. Venezuela pasa lo mismo también. Pero bueno, yo hablando un poco también de mi experiencia, también estuve en Italia en el año 2007, estuve en Milán, en Piacenza y en Roma. Y bueno, la verdad es que no tuve ningún problema, más bien cuando sabían que uno hablaba español, trataban de comunicarse, España, tal. Eh, Tal vez el único problema que tuve fue en Milán, que yo dije que el jamón ibérico era mejor que el prosciutto, y El entonces el prosciutto. italiano, no, eso no puede ser así, ¿no? No, ni Decía, el nada. prosciutto es mejor, No, pero del resto, sí, del resto no hubo ningún problema, me atendieron muy bien. Hasta en Milán también me dijeron que parecía italiano, ¿no? No, tú pareces italiano. Y yo, bueno, y en el norte de Italia, ¿no? A lo y mejor más del sur. En Estados Unidos también te lo han dicho, ¿no? También en Estados Unidos me preguntaron que si era italiano, ¿no? Pero bueno, para que vean lo parecidos que somos los españoles y los italianos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en Venezuela sí es parecido este pique que hay entre españoles e italianos, y es muy poco entendible, ¿no? Si nos ponemos a ver, la inmigración italiana en Venezuela fue grande, ¿no? Hay una población censada de nacidos de Italia de 30.840 en el 2011, y el registro consular italiano es de 200.000 italianos en Venezuela. También hay diferentes estimaciones. La Voce de Italia en el 2019 dice que hay 500.000. La Embajada de Italia en el 2011 dice que 1.500.000. La misma Embajada de Italia en el 2012 del 5 al 6% de la población venezolana es italiana. La Embajada de Italia en el 2017, más reciente, dice que es 2 millones. Y el periódico El Gacetino en el 2020 dice que hay 5 millones de ítalo-venezolanos, tanto en Venezuela como en Italia, ¿no? O sea, estamos hablando de una población Claro. numerosa, ¿no? 5 millones. Hay que decir que junto con Argentina, en Sudamérica, Venezuela fue el otro foco, y Brasil, no hay que olvidarnos de Brasil, Brasil Brasil, también, sí. claro. Argentina, Brasil y Venezuela fueron los grandes focos de la inmigración italiana en el siglo tanto XIX como el XX, ¿no? Hay que hablar de estos dos siglos. Y en Italia, en Estados Unidos, también lo italiano como que tiene cierto refinamiento, ¿no? Hay que decir que los italianos en cuanto a propaganda, o sea, lo han hecho muchísimo mejor que los españoles. O sea, en Estados Unidos todo lo italiano es como algo refinado, algo de buena calidad. Preguntas a un estadounidense cuál es el mejor aceite de oliva y te dice que es el italiano, cuando todos sabemos que hay mucho aceite de oliva que es comprado en España y envasado en Italia y se vende como producto italiano. Pero bueno, y no conseguí jamón ibérico en Estados Unidos, tuve que comerme el prosciutto que tanto me hablaban en Milán, y han sabido como comerciar bien sus productos, y la moda italiana, los coches italianos, los Ferrari, eh, los Lamborghini, etcétera, pues es bien ponderado en el mundo, ¿no? Pero España no ha tenido ese, esa chispa para poder vender bien sus productos alrededor del mundo, que no tienen nada que envidiarle a los productos italianos, ¿no? Pero bueno, esto en Sudamérica como que muchos descendientes de italianos pues lo llevan a la máxima presión y dicen que Italia es lo mejor del mundo, que España es un pobre país al lado de Italia,
Y bueno, te Sí, podrás bueno, imaginar. o incluso existe la idea, te digo, porque, por ejemplo, claro, en Perú no hubo tantos italianos como en Venezuela, Argentina o Brasil, pero también hubo bastantes, ¿no? Y la inmensa mayoría eran genoveses. Inmensa mayoría, te estoy hablando, creo recordar haber leído un censo italiano que el 93%, o sea, imagínate, ¿no? Y luego un poco que llegaron del Piamonte, del sur prácticamente no hubo inmigración en Perú, muy poca. Te hablo del Perú ya republicano, ¿no? En la época del virreinato sí llegaron napolitanos cuando el Estado italiano no existía, pero bueno. Y incluso algunos lo utilizan como que, mira, mi bisabuelo llegó de Génova, yo soy de una raza pura y tú eres un mestizo impuro español. O sea, a ese nivel llega. Y eso, no es, eso en verdad no es nuevo, porque hay que recordar que Italia fue uno de los focos de la leyenda negra. Sí, Y hubo un mismísimo, hasta un papa llegó a decir estos españoles que son mezcla de moros y judíos. Bueno, a día de hoy, por ejemplo, con los estudios genéticos que están tan avanzados, en Italia hay más haplogrupos del Próximo Oriente que en España. O sea que esas leyendas que se establecen en el Renacimiento, mira por dónde las toman. En fin, son claro, porque si te curiosidades. pones a ver, Italia está más cerca de la zona más poblada del norte de África, porque la zona de Marruecos y Argelia para allá, para Occidente, no está tan poblada como lo puede ser Libia o Egipto, o todas esas zonas de allá tienen muchísima población más. No, Y claro, Túnez también tiene más población. y luego también es verdad como ha sido el centro del Mediterráneo, pues en la época del Imperio Romano se vivió una auténtica globalización. Italia, También, por claro. un lado, tiene mucha influencia de pueblos nórdicos germánicos, como también tiene influencia eslava, como también entró mucho fenicio, mucho egipcio. A ver, Sí, fue el centro, fue el corazón del es que yo Mediterráneo vuelvo a lo mismo, Emilio, hace 2000 años. que andemos a estas alturas de la película con las teorías racistas todavía, y además por gente que se dice antirracista, en fin, pero bueno, te lo digo como anécdota, ¿eh? Yo con esto no te estoy diciendo que todos los descendientes italianos en el Perú me hayan jodido, no, no estoy No, diciendo no, eso, pero que sí alguno que otro, y cuando se han enterado que era español, en Perú existe una expresión que es como cholear. Cholear es cuando te tratan despectivamente. El término cholo en otros países a lo mejor se refiere más al campesino, sí, al habitante. o al indígena. Correcto. En Perú también, pero la gran emigración que hubo del campo a la ciudad hizo que tomara un término ciertamente despectivo, racistoide, que muchas veces también te lo dicen de cariño. Muchas veces amigos, Cholo, ¿cómo estás? Entonces, es Y bueno, como, el Cholo Simeone, ¿no? es como el término criollo, tiene tanto significado que uno se pierde. Y como que a mí me ha pasado, y sé de más gente que le ha pasado, de que te ven que eres español y que en los años de la crisis, de esta crisis que no se acaba nunca, como llegamos tantos españoles a Perú, pues te decían eso. Y además eran incluso bisnietos que te decían, tú eres español. ¡Guau! Mi bisabuelo llegó de Génova, una cosa. También es verdad una cosa, ¿eh? También me he encontrado nietos y bisnietos italianos que me han tratado estupendamente. Sí, es que Lo, hay para todo, ¿eh? Hay lo para que todo. sí, Pero sí es muy común conseguirte ese supremacismo eh, suramericano, para no llamar italoamericano. a mí me llama la atención también porque yo creo que tienen una visión muy idílica de Italia. Quiero decir con esto que Italia es un país que desde que se funda como Estado moderno ha tenido muchísimos problemas. Los españoles, por ejemplo, nos pensamos que somos peores que nadie, que somos más diferentes que nadie. Y fíjate las diferencias, por ejemplo, nunca resueltas de norte y sur en Italia. Yo, de hecho, sé el caso de un piamontés que emigró al Perú, se casó con una mujer de la clase alta y un hermano de él se casó con una napolitana. Y aquello fue un disgusto en la familia. O sea que muchas veces como me da la impresión de que en Sudamérica los nietos y bisnietos tienen una idea súper idílica o una leyenda rosa italiana, como que toda Italia pues la gente va levitando, escuchando a Mozart. Italia es un país del siglo XIX que ha tenido muchos problemas y fíjate cómo está la cosa, Emilio, que Que una de ahora las los italianos emigran para acá, ¿eh? Para España. pero es que a eso voy. Los italianos son una de las comunidades que más está creciendo en España. Mira, yo estuve en Perú de 2011 a 2017 y vine 3 veces. Cada vez que yo venía a España, me daba cuenta de que en Sevilla había más negocios italianos. Claro que finalmente uno puede decir, bueno, son franquicias. Pero cuando tú pasas con una pizzería y en la puerta están hablando en italiano, y dices tú, coño, es que esto ya no es tanta franquicia, es que esto,
Y Oye, amigos, en Canarias pasa lo mismo. Muchas heladerías regentadas por italianos recién llegados que tienen pocos años o cafeterías también, igualmente. y amigos míos italianos me lo dicen. En Madrid también, por la zona de Chamberí, hay Sí, también. una Piccola Italia. En Fuenlabrada hay un restaurante italiano muy bueno, no recuerdo el nombre, pero estuve comiendo hace un par de años y todos los que te atendían eran italianos. Claro. El acento Oye, yo se sí te nota digo una muchísimo. cosa, ¿eh? A mí me encanta Italia. Yo muchas veces Sí, no, pienso, igual no. como decía el intelectual catalán Josep Pla, él decía que era un italiano frustrado. Yo con mi compadre Javi Muñoz muchas veces lo digo, y la verdad que la comida italiana a mí me parece una delicia. Sí, Y es yo más, creo que las mejores comidas del mundo son la española y la italiana, completamente. Y sin como tú duda puedes ver alguna. en Madrid, yo puedo ver en Sevilla, o tú puedes ver también en las Islas Canarias, es una comunidad que no necesita ni adaptación, porque la gente lo ve como uno más. O sea, en España, Igual cuando llegaron a Venezuela, o sea, y supieron integrar rápidamente al país y muchos de los negocios hubo un estudio en Venezuela que los negocios que no eran gubernamentales, uno de cada tres era registrado por italos venezolanos. claro, Y la industria, sobre todo del calzado, de la restauración, de la construcción, muchos constructores italianos, pues la mayoría era como monopolizado por ellos, ¿no? Entonces han sabido, no solo en España, eh, mezclarse bien con la población, sino en Sudamérica también, lo vemos, y en Argentina ni hablar, ¿no? O sea, sí, sí, sí. en Argentina ha adoptado muchísimas cosas italianas como propias, inclusive hasta palabras como laboro, el laboro, las milanesas tan famosas argentinas fueron creadas por un italiano en Argentina, o sea, Emilio, y y es una comida típica argentina. tú has estado mucho más tiempo en Sudamérica que yo. ¿Tú por qué crees? Porque en Argentina eso sí era algo como bien marcado, esa rivalidad, pero por otro lado, yo veo que hay muchísimos matrimonios de italiano y española, de español con italiana. Entonces, Bueno, en mi misma familia hay un caso. Una hermana de mi madre se casó en Venezuela con un italiano de la Toscana. bueno, Cerca entonces, sí, ¿por qué y esa yo, sub? mi familia, tengo primos que son mitad españoles y mitad italianos. Entonces, O sea, era muy por común. qué algunos Ah, utilizan y el esa? hermano del esposo de mi tía, ex esposo, perdón, se casó también con una gallega. Anda. Y también, o sea, que se mezclaban después muchos italianos con españoles, ¿no? Pero por eso te digo, entonces, por qué algunos utilizan esa absurda rivalidad como una especie de odio a España? Es que como yo te lo he dicho al principio, lo italiano ha tenido mucha publicidad, ha sido muy bien comercializado. Muchos italianos también te hablan de la época del Renacimiento, los mejores artistas, pero se olvidan que ese Renacimiento no hubiera sido posible sin toda la plata que inyectó España en esos artistas en la época del Renacimiento. O sea, se olvidan de muchas cosas que desconocen, ¿no? Entonces, han sabido muy bien vender la imagen de Italia, pero la realidad es otro, como lo hemos comentado, inclusive hasta no hace muchos años en Estados Unidos lo italiano se rechazaba, lo vemos en películas como El Padrino, ¿no? De cómo Sí, los sí. anglos rechazaban lo italiano. Yo estando en el 2019 en Chicago, escuchando una conversación entre dos personas en el metro, escuché dos chicas diciendo, he's no white, he's Italian. Él no es blanco, él es italiano. O Pero sí, sí. sea, el italiano no es blanco para los angloamericanos, ¿no? No, bueno, Y dije, bueno, entonces yo tampoco soy blanco, ¿no? Porque italiano y español es casi lo mismo. y el New York Times dice que españoles y portugueses tampoco somos blancos. Antonio Banderas es un Sí, actor de color. Bueno, pues ya está. Si son sí, felices bueno, y con los así. italianos todavía sucede eso en Estados Unidos. O sea, quedan remanencias de ese resentimiento hacia los italianos de la población angloamericana en Estados Unidos, pero como te dije, o sea, yo creo que a partir de los años 60, 70, que en Italia sí empezó como a un desarrollo industrial, Sí, pues no, no. empezaron bien a comercializar y a vender su imagen en el resto del mundo. A Y hay que mí decirlo de esa manera. lo que me llama la atención, por ejemplo, es que Italia es un país, siempre ha sido un país bastante más poblado que España. Y mira que ha sido un país que ha dado Sí, tantísimos emigrantes. Y sin embargo tiene una población más pujante y también ha tenido una industria también más,
más pujante. Lo que tú me dices, por ejemplo, Sobre todo en la parte norte, en cuanto a industria, sí, entre el norte y el sur hay una diferencia abismal. pero es que eso todo viene de la época de la unificación. Es que la unificación Sí. se hizo con, a ver, no porque la unificación fuera mala per se, no estoy diciendo eso, pero es que la unificación se hizo contra el sur. Es más, se hizo contra uno de los reinos más prósperos del Mediterráneo, como eran las dos Sicilias, que de hecho en Nápoles me llama la atención lo presente que está, por ejemplo, el escudo borbónico y toda la época borbónica, hasta, Es que claro, en la época borbónica, Nápoles, Sicilia, toda esa zona del sur de Italia, era mucho más rico que el norte, que Milán, que Turín y todas esas poblaciones, ¿no? Que esas poblaciones sobre todo recibían siempre muchos ataques de guerra de Francia, de los austríacos, etcétera. Y entonces sí, era una zona que le costaba como despegar mucho económicamente. Y bueno, el sur, pues, la época de la Ilustración, bueno, Carlos III cuando fue rey de Nápoles, el Palacio de Nápoles lo vemos una joya arquitectónica increíble y los descubrimientos de Pompeya se hicieron con gracias Carlos al III. reinado de Carlos III, ¿no? O sea sí, es el siglo de la luz del sur de Italia y era mucho más rico que el norte. Pero como tú bien dices, después de la reunificación, el polo se trasladó hacia el norte. Pues sí, la verdad que sí, es importante resaltar esto porque, por ejemplo, a Perú, como te digo, llegaron muchos genoveses, pero mucha gente del sur llegó a Brasil y Argentina. No sé yo en Venezuela si hay alguna región que se haya destacado. No, lo que más hay es gente del sur, de Nápoles y de Sicilia, pero también es del norte. Como te digo, o sea, mi familia se casó con gente de la Toscana, cerca de Pisa, de Florencia, de esta zona. También conocí gente de Milán, yo conocí Milán porque tenía un amigo en Milán y estuve ahí en esa ciudad visitándolo. También de la zona de Venecia conocí gente. Yo creo que de todas partes de Italia hubo inmigración a Venezuela, pero sí hay que decir que mayoritariamente siciliana y napolitana. También había hasta gente de Cerdeña, ¿eh? Claro. Bueno, Venezuela siempre ha tenido muchos lazos con Cerdeña y Córcega, es curioso eso, desde la Sí, época de la bueno, capitanía. sí, claro, mi señora es mitad de Córcega, Uh ¿no? -huh. Él sabe que es Francia hoy en día, pero la cultura de Córcega es italiana, sin Bueno, duda igual alguna. que Arturo Uslar Pietri, el apellido Pietri venía de Córcega también, ¿no? También era de origen corso, y el Uslar, bueno, alemán. Sí, sí, sí. Hombre, Entonces, a mí me eso parece un sí es tema. verdad que entre los europeos en Sudamérica siempre se casaban, alemanes con italianos, alemanes con españoles, españoles con italianos, italianos con españoles, con portugueses también, Uh -huh. españoles con portugueses. Siempre se mezclaban, ¿no? Entre ellos, pero sí te conseguías esta gente que si hablamos en temas futbolísticos en los 90 cuando la liga italiana era la mejor del mundo, bueno, no, que el Real Madrid no sirve, que el Barcelona no sirve. Me acuerdo aquella final Juventus-Real Madrid el 98 que el Madrid le ganó a la Juventus, bueno, esos italianos ni se lo podían creer porque la Juve era el mejor equipo del mundo, ¿no? Entonces, Yo lo que sí recuerdo fue aquella Eurocopa que España humilló a Italia sí, y vi algunos casos, no todos, ¿eh? Algunos bisnietos o nietos de italianos en Perú que estaban rabiosos. Yo le decía, oye, tío, pero tú no eres peruano. ¿Qué te pasa? bueno, yo esa final, ese es el 4-0 del 2012, ¿no? La Sí, final. que Iniesta volvió loco a media selección Sí. italiana. Yo la vi en Venezuela, ¿no? Y la vi con mitad de ítalos venezolanos y mitad hispano-venezolanos, ¿no? Y bueno, la cara de los italianos era, no pues, se lo podían creer, ¿no? ¿Cómo podíamos perder así con los españoles y tal? Es que, Pero bueno, en esa generación de oro pero luego, de fútbol Emilio, tú español, ves al final del partido cómo los jugadores se abrazan, cómo Buffon sí. es un señor. A mí, y No, yo es que, y yo me imagino que aquí en Europa no hubo problema, la gente lo habrá visto sin ningún problema entre italianos y españoles, y después la hermandad, ¿no? Que siempre ha existido entre españoles e italianos. que por eso te digo, yo creo que de hecho no hay contradicción. Muchas veces se dice en Argentina, en otros países, no, es que yo no puedo ser hispanista porque mi abuelo era italiano.
Mira, yo tengo un amigo que se llama José Paparelli, un gran periodista que te iba a decir estrenar, pero no, porque él lleva mucho tiempo en esto y ahora va con Radio Decisión a tope. Bueno, Él a ese que es, decía que no podía ser hispanista porque es italiano, le recomiendo ver la entrevista que le hizo el señor Marcelo Gullo, claro, que le hice esa pregunta. pues mi amigo José Paparelli es igual, y él es de sangre calabresa y él precisamente es muy consciente de los lazos que unen a Calabria con España. Yo por eso, Emilio, te digo que yo es que no soy nada nacionalista. Yo no entiendo a España alejada de su contexto romano, por ejemplo. Y yo sería partidario de que dentro de la Unión Europea, igual que existe un grupo de Visegrado, existiera una especie de pacto, vamos a llamarlo así, latino, bueno, para que no se nos echen encima, románico, donde Italia, Portugal, España, incluso otros países del mismo acervo romano, pues Sí, se Grecia. unieran para defender sus intereses, o incluso Rumanía, qué sé yo, ¿no? Porque ya te digo, yo esa mentalidad cerril, reduccionista, de crear rivalidades absurdas, pues no, y no la veo porque además no es real, porque tú después te relacionas con un italiano y te das cuenta que eres parte de la misma cultura, que cambia, sí, hay algunas cosas que cambian, claro, pues igual que cambian de mi pueblo, que está a 16 kilómetros de Sevilla, pues claro, si nos ponemos así, pues, yo te distingo a gente que es de Umbrete, por ejemplo, que es un pueblo que está a 3 kilómetros nada más, que lo escucho hablar, y están a 3 4 kilómetros de mi pueblo. O sea que si nos ponemos así, claro, somos diferentes. Pero yo por eso Claro. estoy en contra de estas rivalidades absurdas y porque sé que buena parte en verdad lo hace por monería más que por otra cosa. Porque no es algo real. Realmente lo que hay es muchísima afinidad, muchísima proximidad. Como decía Josep Pla, vuelvo a citar a Josep Pla, los italianos son los que han diseñado Europa porque siempre han sido grandes arquitectos, han tenido un elevado sentido de la estética. Fíjate una cosa, el que inventa todo el marxismo cultural y demás es Antonio Gramsci. Y Gramsci se da cuenta de que no hay que ir tanto por la lucha de clases, sino por la lucha cultural. Los italianos siempre han tenido un alto sentido de la estética y la cultura. Y lo que tú decías al principio, de cómo se han sabido vender, coño, pues yo lo alabo. Claro, Yo hay lo que alabo eso. reconocerlo. Ellos han sabido vender muchísimo sus productos y su cultura también. Hay Sí, mucha sí, gente que pues, admira la cultura italiana y no tiene nada que ver con Italia. claro. Yo por eso te digo, por ejemplo, como yo no me considero nacionalista en ningún sentido, creo que España e Italia son dos países que tienen muchísima afinidad. Siempre pongo de ejemplo, Emilio, que a día de hoy en España está habiendo dos comunidades inmigrantes bastante numerosas, como son la italiana, como son la venezolana, que se están integrando muy pronto y la venezolana yo creo que lo que está también ayudando es que está entrando mucho venezolano con pasaporte español, portugués o italiano. Y que eso es lo que hay que fomentar, porque hay otras comunidades, y no voy a dar nombres porque nos van a cerrar el canal o porque la gente es muy No. sensible, que no se adaptan y pasan generaciones y no se adaptan. Y precisamente cuando tú tienes gente con afinidad cultural, pasa desapercibido. Y eso es lo que hay que fomentar. Y precisamente ahora que está viendo incluso tantas series, tantos shows que no solo denigran a España, muchas veces también se denigra a Roma. Nos pintan muchas veces a los romanos como unos sádicos, como unos Sí, obsesos. ahora hay como una moda también, esto de estar denigrando la cultura romana y exaltar, no sé, a los celtas y a los vikingos Sí, sí, sí. y otros tipos de tribus bárbaras, ¿no? Pues precisamente los que tenemos sangre española, los que tienen sangre italiana, son los primeros que tenemos que estar unidos porque tenemos problemas comunes, tanto a nivel económico como a nivel cultural. Tenemos ese complejo de inferioridad desde el siglo XIX, pero que esto no fue así, porque hasta el siglo XVIII, como hemos hablado otras veces, el gran pacto de familia borbónico de Francia y España con Parma y Nápoles, toda esa herencia de la cultura clásica estaba muy arriba. Más bien fue el siglo XIX el que cambia el paradigma y el que crea esa idea de que lo nórdico es superior, de que, pues bueno, lo que tenemos que hacer es dejarnos de rivalidades absurdas, estar más unidos, ser más fuertes y defender orgullosos nuestro legado. Y que ambos pueblos tenemos las mismas raíces, hemos pasado casi por los mismos procesos, hemos estado unidos tanto territorialmente como políticamente por muchísimos lapsos en la historia y son más las cosas que los unen que las que nos separan. Un italiano puede ser hispanista, un español puede ser romanista, por llamarlo de alguna Presente, manera. presente. Presente, yo también. Nos pueden ver por ahí los vídeos que hicimos Antonio y yo
en los teatros romanos imitando Gladiador, ¿no? Para que vean que no es mentira. Pero bueno, perfectamente las dos culturas es una sola a la final. Sí, al final son países que tienen una gran marca romana en su estilo de vida, por supuesto, cada uno con sus particularidades, pero yo creo que precisamente es eso, que en los desafíos de la globalización vamos a tener que contar mucho. Nos hemos estado mezclando durante más de 1000 años, porque fíjate tú que después de entre los 6 siglos de presencia romana, entre los 5 siglos de presencia aragonesa en Italia, luego los bizantinos que actúan como un trasvase constante, tanto en el sur de Italia, hay que recordar que los bizantinos tuvieron 2 siglos en las Islas Baleares y en Ceuta, o sea que son más de 1000 años de historia en común. En España hay mucha gente con apellido de origen italiano, especialmente en Andalucía occidental. Hay un apellido que siempre me ha llamado la atención, que se repite mucho en España, es Carboni. Ah, mira. Bueno, en Sevilla, hay muchos Fedriani, Molinari, Manfredi. En Sevilla es más común y en Cádiz igual. En Cádiz hay muchos Parodi, por ejemplo. Luego, en el sur de Italia hay muchos apellidos Munoche, que viene de Muñoz, o Rosselli de Rosell, o Borrelli de Borrell, o sea El Ferrero. Ferrero, que claro, ahí se confunde muchas veces porque está Ferrer, luego el gallego portugués Ferreira, o sea que ahí tú ves un acervo, el acervo de nuestra comunidad, ¿no? En fin, hombre, esperemos que no se haya enfadado nadie, Emilio, simplemente hemos querido tratar un tema, porque a ti te ha pasado como español en Sudamérica, a mí también me ha pasado, que al fin y al cabo no es que estemos acusando a todos, por favor, entiéndanos. Y que mi No, amigo lo que estamos buscando es la hermandad de los dos pueblos, porque son dos pueblos afines y que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Como dije, yo cuando estuve en Estados Unidos, muchas veces me preguntaban si era italiano y yo o sea, no me sentía ni insultado ni nada por el estilo, ¿no? O sea, somos pueblos muy similares y es normal que hasta la gente que no es de cultura latina, pues nos puedan confundir, ¿no? Y ahí es donde lo ves, que somos similares, porque para los anglosajones o para los germánicos, etcétera, somos muy parecidos. Sí, sí, sí. En fin, pues nada, esperemos que no se nos malinterprete. Sabemos que es un tema polémico, pero hemos ido desglosando. Al fin y al cabo, eso es un tema un poco bastante subjetivo. En fin, yo vuelvo a saludar a mi amigo José Paparelli, a mi compadre Javi Muñoz, que es otro enamorado de Italia, igual que yo. Y bueno, venimos últimamente con otros temas. La próxima semana ya cambiamos de tercio y la verdad, como siempre, Emilio, ha sido un placer charlar contigo. Se tienen que acordar, Emilio, de nuestros Patreons, ¿no? Que estamos ahí también en Patreon. Sí. Un saludo para Borja Ares, que es uno de nuestros promotores y mecenas en Patreon. Y bueno, aquellos que quieran colaborar y ser mecenas de nuestros proyectos, pues pueden acudir al Patreon de Antonio Moreno Ruiz y al de Venezuela Provincial. Y con lo que cuesta un café, €1, $1, pues ya están haciendo muchísimo para nuestro proyecto. Y apúntate una cosa antes de despedirnos, Emilio. Se han hecho muy pocas investigaciones comparativas musicales. Yo estoy harto de decir que a mí, tanto los bailes como las vestimentas típicas de Galicia me recuerdan más a las tarantelas que a las Islas Británicas. Sabemos que la tarantela tuvo mucho predicamento en los teatros de Cádiz también, en el siglo XIX. Y en la música andaluza o otras músicas españolas no se ha hecho esa comparativa, quizá, porque como siempre se busca el exotismo y el hecho diferencial, pero la utilización de instrumentos como la mandolina, las bandolas. En el flamenco hay un grupo de cantes muy típicos de la zona de Málaga que le dicen cantes abandolados. Todo el mundo pensaba que era por los bandoleros. Pues no, es porque se utilizaba la bandola, entre otras cosas. Esa rama, investigadores del mundo, musicólogos, antropólogos, investigada, hace una comparativa musical que de verdad nos vamos a llevar mucha sorpresa y va a haber todavía más afinidad de la que pensamos. Incluso te diría con la música griega. Ahí lo dejo, yo ahí lo dejo. Quien quiera coger testigo. Eso me huele a podcast pronto, ¿eh? Sí, por eso. Por ahí viene algo bueno. No olviden suscribirse, darle me gusta a este canal de Antonio Moreno Ruiz, también a Venezuela Provincial. Emilio está en todos los frentes. Hace poco se ha estado peleando con medio mundo, esta semana está más tranquilo, ¿no, Emilio?
Bueno, siempre hay movimiento en la página, ¿no? Sobre todo que esta semana entrevisté a don Pablo Victoria, que le mando un gran saludo y bueno, ese vídeo está un poco saltando las chispas por ahí. Pero Oye, bueno, genial, genial la entrevista. Yo recomiendo que vean el podcast de la entrevista de Emilio Acosta a Pablo Victoria sobre el terror bolivariano. No les va a dejar indiferentes. Así así que es. nada, Bueno, y no Emilio. dejen de seguir a Antonio en sus redes sociales. Está en Twitter como un andaluz indiano, en Facebook como Antonio Moreno Ruiz, escritor, y bueno, aquí en su canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz, igualmente con Venezuela Provincial, en Facebook, en Instagram y en YouTube, además de, como dijimos antes, ser mecenas en Patreon en nuestras páginas de respectivamente. Listo, Emilio, pues ya nos vemos la semana que viene, Dios mediante, con más material. Cuídate, hermanazo. Cuídate, un abrazo, Un adiós. abrazo. Chao, chao.